El estado de excepción. ¿A favor o en contra? ¿Es constitucional o es inconstitucional? La decisión del gobierno al decretar un nuevo estado de excepción por la pandemia genera dudas sobre su constitucionalidad. Los juristas Ismael Quintana y André Benavides recuerdan que en agosto pasado la Corte resolvió que no dará paso a más decretos de estado de excepción por la misma causal de calamidad pública establecido en el artículo 164 de la Constitución del Ecuador, que manifiesta: la presidenta o presidente de la República podrá decretar el estado de excepción en todo el territorio nacional o en parte de él, en caso de agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural. La declaración del estado de excepción no interrumpirá las actividades de las funciones del Estado. El estado de excepción observará los principios de necesidad, proporcionalidad, legalidad, temporalidad, territorialidad y razonabilidad. El decreto que establezca el estado de excepción contendrá la determinación de la causal y su motivación, ámbito territorial de aplicación, el periodo de duración, las medidas que deberán aplicarse, los derechos que podrán suspenderse o limitarse y las notificaciones que correspondan de acuerdo a la Constitución y a los tratados internacionales. Sin embargo, mediante oficio recibido el 22 de diciembre del 2020, el presidente de la República remitió a la Corte Constitucional copias certificadas del decreto ejecutivo número 1217, relativos al estado de excepción por calamidad pública nuevamente en todo el territorio nacional, debido al grave incremento en el contagio del COVID-19 por causa de las aglomeraciones, así como la exposición a una nueva mutación o mayor contagio importada desde el Reino Unido. Sin embargo, debemos entender que el estado de excepción es una figura prevista para el ordenamiento jurídico en situaciones extraordinarias que no se puede resolver a partir del sistema jurídico y las institucionalidades ordinarias. Las consecuencias de la pandemia a las que se refiere el decreto 1217, sin desmerecer su gravedad, se caracterizan por su duración indefinida. Un régimen extraordinario que está diseñado para ser temporal y excepcional no puede sostenerse mientras dure la pandemia y sus consecuencias. Las medidas a las que se refiere el decreto 1217, dirigidas para evitar las aglomeraciones y reuniones masivas, así como para prevenir los posibles riesgos de la nueva variante del COVID-19, pueden adoptarse con base en las atribuciones del régimen constitucional ordinario, incluso por parte del COE, como se ha venido haciendo, sin que sea necesario recurrir a las potestades extraordinarias autorizadas en un estado de excepción. Señoras y señores, la Constitución es clara. El decreto de estado de excepción, según el artículo 166, nos aclara que tendrá vigencia hasta un plazo máximo de 60 días. Si las causas que lo motivaron persisten, podrán renovarse hasta por 30 días más, lo cual deberá notificarse. Por lo tanto, el estado de excepción es inconstitucional, por lo que ha sobrepasado el tiempo establecido y con ella las 9 medidas anunciadas por el presidente de la República. Es decir, las 9 medidas no tienen razón de ser, las cuales son, en primer lugar, el decreto de estado de excepción durante 30 días a escala nacional. Segundo, el toque de queda a partir del lunes 21 de diciembre a las 22 horas hasta las 4 de la mañana, aplicando ley seca en estos mismos horarios. Tercero, la restricción circulación vehicular para automotores particulares a escala nacional. Cuarto, los nuevos horarios de funcionamiento para centros comerciales de 8 de la mañana a 8 de la noche, con aforo máximo del 50% de capacidad. 5. La reducción del aforo de restaurantes, hoteles al 30%. Sexto, el cierre de las playas ecuatorianas los días 24, 25, 31 de diciembre del 2020 y el 1 de enero del 2021. Séptimo, el cierre de bares, discotecas, centros de diversión nocturna. 8. Las limitaciones a las reuniones sociales, a un máximo de 10 personas en reuniones. Y 9. La prohibición de quema de monigotes en espacios públicos a escala nacional. Desde mi punto de vista, a pesar de que el estado de excepción es inconstitucional, las medidas dirigidas para evitar aglomeraciones y reuniones masivas son correctas, debido a que debemos prevenir los posibles riesgos de las nuevas variantes del COVID-19,
identificadas en el Reino Unido, recordando que en Ecuador se registran más de 200.000 casos, los cuales debemos evitar que este índice de afectados aumente. Sin embargo, en la única medida adoptada por el presidente de la República que no estoy de acuerdo es sobre la restricción vehicular para automotores particulares a escala nacional, ya que si se quiere evitar aglomeraciones, no es lógico restringir la circulación vehicular y que los transportes de uso público como buses, metrovías, troles, entre otros, sobrepasen sus límites de capacidad, porque al hacerlo, las personas que trabajan tienen sus autos, tendrán que ir en transporte público o en taxi en los días que su vehículo no pueda transitar, y así aumentarían las aglomeraciones en las estaciones de transporte público, pudiendo aumentar el índice de afectados. Repito, estoy a favor de las medidas adoptadas por el gobierno, a pesar de que es inconstitucional, para evitar aglomeraciones, cenas, festejos, agasajos y demás eventos que podrían promover la propagación del COVID-19. Pero no estoy a favor de la restricción de circulación vehicular para automotores particulares a escala nacional. Muchas gracias.